Vale, vamos allá con el capítulo 2 de emoción, el procesamiento emocional. Introducción. En cualquier momento de nuestra vida diaria podemos experimentar emociones con suficiente intensidad como para que tomemos conciencia de este proceso. Si reflexionamos sobre el recuerdo reciente de alguno de estos acontecimientos, nos daremos cuenta de que tienen una causa. Algo ha pasado o ha cambiado y nos ha afectado. Como consecuencia de ello, sentimos algo agradable o desagradable. Nuestro organismo altera súbitamente su actividad e incluso se producen cambios en nuestro comportamiento. Se trata de una emoción, un proceso psicológico que por cotidiano nos parece accesible y fácil de comprender, pero que sin embargo a la psicología le ha costado más de 100 años comenzar a entender. Así pues, las emociones son procesos que se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecta algún cambio significativo para nosotros. Este hecho las convierte en un proceso altamente adaptativo, ya que tiene la propiedad de dar prioridad a la información relevante para nuestra supervivencia, la cual debe ser procesada en cada momento. Implica un sistema de procesar información altamente jerarquizado, que asigna tiempos y recursos para proporcionar la respuesta más adecuada, lo más rápidamente posible y con la intensidad proporcionada a las demandas. Esta capacidad adaptativa de las emociones no solo ha jugado un papel imprescindible en nuestra supervivencia como especie, sino que ha sido indispensable en la nuestra como personas individuales. De hecho, cuando nacemos, nuestra capacidad de sobrevivir depende totalmente de las emociones, sin capacidad de pensamiento lógico simbólico, sin un lenguaje de comunicación y sin capacidad de planificación de nuestro comportamiento. Solo los programas de acción emocional genéticamente determinados son los recursos con que hemos contado para juzgar que lo que nos acontecía era bueno o malo, comunicarlo a los demás con una sonrisa o un llanto, y realizar rudimentarias conductas de acercamiento o alejamiento adecuadas a cada situación. Es más, en esos momentos de nuestra vida, en los que dependen totalmente del cuidado de otras personas, la visión de nuestra cara de bebés, con ojos grandes y formas redondeadas, ha puesto también en marcha programas emocionales en nuestros progenitores, que les ha llevado a cuidarnos y a atender todas nuestras necesidades. Pero las emociones son mucho más que programas de acción genéticamente dotados, lo que les podría hacer rígidos y estereotipados, como procesos adaptativos por excelencia que tienen una alta plasticidad y capacidad para evolucionar, desarrollarse y madurar. Así, aprendemos desde un amplio elenco de nuevas situaciones con significación personal, a la modulación de nuestras propias respuestas emocionales, el desarrollo de nuevas emociones e incluso a anticipar respuestas para prevenir situaciones emocionales no deseadas. Así pues, las emociones no son procesos estáticos, sino que van cambiando en función de las demandas del entorno, por acción de la experiencia personal y social. En resumen, la principal función de las emociones es la organización de toda nuestra actividad, organización del entorno y de nuestras experiencias y organización de complejas actividades que en muchos de los casos debemos realizar en un lapso muy breve de tiempo, no solo como reacción a las propias exigencias de las situaciones, sino con la finalidad de anticiparse a consecuencias que aún no han ocurrido. Para ello, las emociones reclutan a los restantes procesos psicológicos como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, la comunicación no verbal y verbal y la motivación. Así pues, las emociones son un sistema de procesamiento de información prioritaria para la supervivencia y la adaptación al medio, y se convierten en el proceso que coordinan a los restantes recursos psicológicos necesarios para dar la respuesta más rápida y puntual ante una situación concreta. A lo largo de este capítulo intentaremos desarrollar las características más destacadas del proceso emocional, así como plantear aquellas cuestiones que han condicionado la forma en que se plantea el posterior desarrollo del estudio de las emociones en los siguientes capítulos. Punto 2. Concepto de emoción. En una primera aproximación al concepto de emoción debe evitarse un error que se presenta frecuentemente, y es el confundir lo que es la emoción humana en sí misma para una persona y lo que es la comprensión de la emoción por parte de la psicología. Esta diferenciación lleva a discriminar entre una aproximación meramente descriptiva de los procesos emocionales y una más prescriptiva, que intenta desarrollar una serie de conceptos científicamente válidos que aglutinen todos los eventos y fenómenos emocionales. Entonces, importante ahora, la emoción es el concepto que utiliza la psicología
para describir y explicar los efectos producidos por un proceso multidimensional, encargado de, vamos a ver ahora una serie de puntos, el análisis de situaciones especialmente significativas, la interpretación subjetiva de las mismas en función de la historia personal, la expresión emocional o comunicación de todo el proceso, la preparación para la acción o movilización de comportamiento y los cambios en la actividad fisiológica. La emoción es estudiada desde enfoques e intereses muy distintos. Así, la neurociencia se interesa por el conocimiento de los mecanismos verbales, hormonas y neurotransmisores implicados en la emoción. Ahora vamos a ir viendo las diferentes ramas dentro de lo que sería la psicología para que entendamos bien cómo se estudia la emoción. La psicología evolutiva se centra en el desarrollo delimitado de cuáles son los cambios emocionales que se producen a lo largo de la vida de una persona. La psicología social pone en relieve la importancia comunicativa de la expresión emocional. La psicología cognitiva acentúa la importancia de la relación entre emoción y cognición. La psicología de la personalidad se centra en el estudio de los rasgos desde el punto de vista de las emociones discretas. La psicología, por último, psicología clínica, se interesa por la relación entre los desórdenes psicológicos y tipos de experiencia emocional. Es preciso diferenciar el proceso emocional en sí, es decir, el cambio puntual que se produce en un determinado momento y con una duración delimitada en el tiempo, del rasgo o tendencia emocional. Importante diferenciar estos dos conceptos, lo que sería el proceso emocional, que es básicamente el cambio puntual, es algo puntual que se produce en un determinado momento y tiene una duración delimitada en el tiempo, lógicamente. Pero luego tendríamos el rasgo o tendencia emocional. ¿Qué significa esto? Que de las formas habituales de responder emocionalmente de una determinada manera, o la tendencia a tener casi siempre la misma respuesta emocional. Vamos, es una tendencia, la cual hace referencia a más estructuras relativamente estables en el tiempo, lo que sería el temperamento, que a procesos que se escapan de los temas que son de interés, por lo que no va a ser abordado esto, al menos en este libro. Entonces, también es preciso diferenciar el concepto de emoción de otros, que por ejemplo en el lenguaje coloquial que se utilizan como sinónimos, que pasa mucho en psicología, imagino que en más carreras también está el típico lenguaje técnico, mucho más accesible pues para la gente que entiende o que se dedica o que es profesional a lo que serían los términos más coloquiales que utilizamos. Es como el término de psicología, como se explica en la calle y cómo se explica en una universidad, lógicamente. Vale. Además, básicamente, entender bien lo que sería esa diferenciación, porque en el lenguaje coloquial se utilizan como sinónimos, pero tienen otro significado dentro de este campo, básicamente. Entonces, estos conceptos son, esto es bastante importante, quedaos bien con esto, afecto, humor y sentimiento. El de humor también tono emocional de base también se le dice, pero bueno. Afecto, humor y sentimiento, esos son los conceptos. Si consideramos conjuntamente los conceptos de afecto, tono emocional de base, que es humor, y sentimiento, podemos resaltar que el primero, afecto, es el más general de los tres. Entonces, además desde un punto de vista filogenético y ontogenético, es el más primitivo de todos. Entonces, el afecto es una condición neurofisiológica accesible conscientemente como en sentimientos más simples, no reactivos, evidente en el tono emocional de base y en las emociones. El afecto posee tono o valencia, importante quedarse con eso también, que puede ser tanto positiva como negativa, e intensidad, que a su vez puede ser baja o alta. Entonces, el afecto tiene tono o valencia, que puede ser, esa valencia puede ser positiva o negativa. Esto, mucha terminología se utiliza de química y se utiliza de varias carreras dispares y a la vez que van de la mano. Por ejemplo, la psicología y la filosofía se utilizan mucha terminología muy parecida. Pero, por ejemplo, también cogen de otros grados, de otras carreras. Entonces, importante quedarse con eso. Tiene tono o valencia, que puede ser tanto positiva como negativa, e intensidad, que puede ser baja o alta. Prácticamente todas las especies poseen un proceso afectivo. Como indica Buck, en 1985, se especula con la posibilidad de que el tono o valencia estén directamente relacionados con algunas estructuras diencefálicas. Básicamente, como ya habremos dado en psicobiología, el diencéfalo y sus partes, pues una de ellas es el hipotálamo, y es de donde tira aquí. Solo que lo que
entenderíamos, esto es básicamente es una especulación, no es nada escrito, pero tienden a pensar que el tono o la valencia que esté ligado al hipotálamo y la intensidad y lo que es la intensidad con la formación reticular. El afecto tiene que ver con las preferencias y permite el conocimiento del valor que tienen para la persona las distintas situaciones a las que se enfrenta. El afecto es primitivo, universal y simple, irreductible en el plano mental. Puede existir sin estar etiquetado, interpretado o atribuido a cualquier causa. Existe una tendencia innata hacia el afecto positivo, de tal suerte que la meta de toda persona es obtener placer. Quedémonos bien con eso. Que tendemos a lo positivo. Hay una tendencia innata en sí a que el afecto sea positivo, por lo cual pues toda persona opta por el placer, no por el dolor en este aspecto. Por su parte, el humor, que es un término de uso coloquial ambiguo al que nos referiremos técnicamente como estado de ánimo o tono emocional de base, ya que induce a equívoco con la emoción denominada humor, es una forma específica de estado afectivo, la cual también implica la existencia de tono e intensidad. El tono emocional de base implica la existencia de un conjunto de creencias acerca de la probabilidad que tiene la persona de experimentar placer o dolor en el futuro. Esto es, de experimentar el afecto positivo o el afecto negativo. Un tono emocional de base concreto puede durar varios días, variando según lo que haga la expectativa de futuro de la persona, vamos. La emoción, que también es una forma concreta de afecto, por el contrario, suele durar muy poco tiempo, refiriéndose a una relación concreta de la persona con su medio ambiente en el momento presente. Entonces diferenciemos bien esta parte de aquí, de ese tono emocional y de esa emoción en sí. Schwartz y Clore, en 1988, distingue el estado de ánimo o tono emocional de base de la emoción, perfilando el estado de ánimo como más difuso y generalizado, mientras que la emoción es una reacción específica a eventos particulares. Por otra parte, también se diferencian ambos conceptos en la proximidad de la causa, ya que el estado de ánimo tiene una causa que es más remota en el tiempo de lo que es el de la atención. En definitiva, el tono emocional de base, quedemos bien ahora con esta frase, el tono emocional de base refleja la probabilidad de que la persona obtenga placer o dolor a partir de sus relaciones con el medio ambiente físico y social en el que se encuentra inserta. Por último, el sentimiento de la experiencia subjetiva de la emoción, en este sentido, Izar Kagan y Zahong, en 1990, enfatizan la controversia que suscita, ya que muchas veces la cuestión importante es determinar si se trata de un estado de sentimiento, de un tipo especial de proceso cognitivo o una combinación de sentimiento y cognición. En cualquiera de los casos, como indican Carlson y Hadfield, en el 92, el término sentimiento se refiere a la evaluación, momento a momento, que un sujeto realiza cada vez que se enfrenta a una situación. De este modo, podemos plantear que las emociones son procesos intensos, pero muy breves. El tono emocional, quedemos bien con eso, que las emociones son procesos intensos, pero muy breves. El tono emocional de base es menos intenso, pero más duradero. Entonces, las emociones, procesos intensos, pero muy breves. El tono emocional es menos intenso, pero dura más. Mientras que los sentimientos, en sí, son impresiones pasajeras, apenas perceptibles. Ahora bien, el hecho de que la emoción se refiera a fenómenos transitorios, caracterizados por un rápido inicio y una duración muy reducida, no implica necesariamente la rápida transitoriedad de la experiencia emocional. La duración de la experiencia emocional o sentimiento no puede ser deducida a partir de la expresión emocional. Más bien, la duración de un sentimiento depende de diversas variables, tales como las cognitivas y las fisiológicas. Por su parte, el proceso emocional implica una condición especial de procesamiento de información, mediante el cual se pone en relación algo ya conocido o que se percibe en ese momento, con una escala de valores, análisis del cual depende tanto la cualidad como la intensidad de las emociones evocadas. Y también como consecuencia de tal procesamiento se producirá una apreciación subjetiva, cambios en la activación fisiológica, así como la posible movilización de comportamiento en relación con la propia valoración. Punto 3. Vamos a un sorbo de agua. Características de las emociones. Quizás la principal característica de las emociones es la de ser una modalidad de operación
para el conjunto de la arquitectura psicológica. Por lo tanto, su caracterización es compleja, como la vida mental a la que dan soporte. Intentaremos delimitar las principales características de las emociones recogiendo las funciones que cumplen, las tareas que emplean para alcanzar estos fines y las leyes o principios que rigen su funcionamiento. 3.1. Funciones de las emociones. En lo que se refiere a las funciones que todas las emociones deben cumplir, ¿qué es lo que las hace útiles y beneficiosas? Según Rip, son la función adaptativa, la función social y la función motivacional. Quedémonos bien con estas funciones que cumplen las emociones. Vemos el cuadro aquí, función, que nos pone aquí, función adaptativa, social y motivacional, que es lo que nos está explicando aquí Rip en el 94, que son la función adaptativa, la función social y la función motivacional. Y recogemos después el efecto que nos van a dar cada una. Vemos adaptativa, preparan al organismo para la acción, se está adaptando. Social, comunican nuestro estado de ánimo, como habíamos visto anteriormente a lo que se dedicaba la psicología social y demás. Ya nos explicaba esto. Sociedad y cómo se expresa ese estado de ánimo. Todo en la base de la emoción, no hablando de otras cosas. Social, comunicación de nuestro estado de ánimo. Motivacional, facilitan las conductas motivadas. La función adaptativa de las emociones fue puesta de manifiesto en primer lugar por Darwin, quien argumentó que la emoción sirve para facilitar la conducta apropiada a cada situación, lo cual le confiere un papel de extraordinaria relevancia en la adaptación. Como hemos visto en el primer epígrafe, la función más importante de la emoción es precisamente la de preparar al organismo para que ejecute eficazmente una conducta exigida por las condiciones ambientales, que movilice la energía necesaria para ello y que dirija la conducta a un objetivo determinado. Esto estaría especialmente delimitado en el caso de las emociones primarias, cuyas funciones pueden verse resumidas en el cuadro 2.2. Funciones adaptativas de las emociones primarias. Como podemos apreciar aquí, emoción, sorpresa. La función adaptativa, exploración. Emoción, asco. La función adaptativa, rechazo. Vemos así un poco lo que es la diferencia. Cogiendo esta función adaptativa, la vemos aquí en el cuadro, está pintado de azul, y vemos lo que va dando a la emoción y la función adaptativa. Vamos, las funciones adaptativas de las emociones primarias. Vamos a ir leyendo en cada una de ellas. Así pues, estas funciones adaptativas permiten desarrollar las respuestas adecuadas a las condiciones que elicitaron cada una de las emociones concretas. Por ejemplo, en el caso de la emoción de sorpresa, veis aquí, emoción sorpresa, su principal función adaptativa es la de exploración, que sirve entre otras cosas para facilitar la aparición de la reacción emocional y comportamental apropiada ante situaciones nuevas, para lo cual elimina la actividad residual en el sistema nervioso central que puede interferir con la reacción apropiada ante las nuevas exigencias de la situación sorpresiva. También facilita la dirección de los procesos atencionales, porque está focalizándolos y promoviendo conductas de exploración, que es la curiosidad, el interés por esa situación novedosa de la que estábamos hablando. Y por último, reclutar recursos y dirigir los procesos cognitivos a la situación novedosa que se ha presentado. En el caso de la emoción de asco, su función adaptativa fundamental es la del rechazo y sirve para, como veis aquí, la emoción de asco, función adaptativa, rechazo. Producir respuestas de escape o evitación ante estímulos desagradables o que son potencialmente dañinos para la salud. Potenciar el desarrollo de hábitos saludables, higiénicos y por lo tanto altamente adaptativos. En el caso de la emoción de alegría, veis aquí alegría, que pone afiliación. Bueno, tampoco voy a ir subiendo cada 2x3 porque es un poco, voy a parecer un poco pesado, pero es necesario. A mí lo que son los esquemas, los dibujos y tal me parecen muy útiles, la verdad. Ya no solamente cuando estudiamos psicobiología, el tema anatómico y demás, donde es más que necesario, sino incluso en temas teóricos que no destacan por una complejidad muy grande, como es este caso, por ahora al menos, no es muy complejo, las cosas como son. Entonces, eso no le quita valor a que tú mires de vez en cuando un esquema y veas los colores, el efecto de los colores también ayuda mucho. Entonces, en el caso de la emoción de alegría, su función es la de afiliación, que entre otros objetivos sirve, pues, ¿para qué? Pues para incrementar la capacidad para disfrutar de diferentes aspectos de la vida, afiliarte.
generar actitudes positivas tanto hacia uno mismo como hacia los demás, lo cual a su vez favorece la aparición del altruismo y la empatía. Establecer nexos de unión entre las personas y favorecer las relaciones interpersonales. Dotar a la persona de sensaciones de vigorosidad, competencia, trascendencia y libertad. Y favorecer los procesos cognitivos de aprendizaje y memoria, aumentando la curiosidad y la flexibilidad mental. En el caso de la emoción de miedo, su función primordial es la de protección y sirve para facilitar la aparición de respuestas de escape o evitación de situaciones peligrosas, focaliza la atención casi exclusivamente en el estímulo temido, facilitando de este modo que el organismo reaccione rápidamente ante el mismo. Movilizar una gran cantidad de energía, lo que permitirá ejecutar respuestas de manera mucho más intensa y rápida que como lo haríamos en condiciones habituales. En el caso de la emoción de ira, la función fundamental es la de autodefensa, aunque puede llegar a la destrucción. Sirve para la movilización de la energía necesaria en las reacciones de autodefensa o de ataque, la eliminación de obstáculos que impiden la consecución de los objetivos y metas deseadas y cuya obstrucción genera frustración, y por último la reacción de ira no siempre tiene que concluir en agresión verbal o física, ya que una de sus funciones adaptativas es precisamente intentar inhibir las reacciones indeseadas de otras personas y evitar así la situación de confrontación. En el caso de la emoción de tristeza, que es la emoción básica, en la que habitualmente resulta más difícil ver su función adaptativa, esta es la de reintegración, que sirve para, quedémonos bien con eso, la de tristeza y cómo sirve la función adaptativa, que es la de reintegración. Aumentar la cohesión con otras personas de manera especialmente marcada con aquellas que se encuentran en la misma situación. La reducción del ritmo de actividad general del organismo, potenciado de esta manera la posibilidad de valorar otros aspectos de la vida, a los cuales antes de aparecer la respuesta emocional no se les prestaba atención. Reclamar la ayuda de otras personas, mediante la comunicación a los demás de que no se encuentran bien. Asimismo sirve para apaciguar las reacciones de agresión por parte de otros. Por último, fomenta la aparición de empatía y otros comportamientos altruistas. La función social de las emociones, que se basa en la expresión de las mismas, permite a las demás personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y a nosotros el suyo, lo que tiene, un indudable valor en los procesos de relación interpersonal. Entonces quedemos bien con esta parte de la función social de las emociones, que básicamente es eso, la expresión de las mismas, que permite a las demás personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y a nosotros el suyo, lo que tiene un indudable valor en los procesos de relación interpersonal. La expresión de las emociones puede considerarse, por lo tanto, como una serie de estímulos discriminativos que facilitan la realización de conductas sociales. Estas funciones se cumplen mediante varios sistemas de comunicación diferentes: la comunicación verbal, o información a los demás de nuestros sentimientos, la comunicación artística y la comunicación no verbal. Esta última tiene una importancia especial, ya que al menos las emociones primarias tienen un patrón específico y universal para su comunicación, configurado por la postura corporal, la expresión facial y la prosodia del lenguaje, es decir, el tono emocional del habla. Quedémonos bien con esa parte del tono emocional de habla. Esto, hace nada, subí a Patreon, de hecho, preguntas de examen de este tema, y indagan bastante en esta parte de función social. También en todas las demás, pero bueno, siempre hay algunas que se indagan más que otras. Entonces, es decir, el tono emocional del habla. Izar, quedémonos bien con este hombre, Carol E. Izar, el de la foto. Bueno, la foto no le hace mucha justicia en este PDF, pero en el libro, bueno, lo tengo ahí, el original, se ve mucho mejor. Entonces, Izar, 1989, destaca varias subfunciones dentro de esta función social. Quedémonos bien con esto. Función social, para tener unas subfunciones. ¿Quién lo dice? Izar. Dentro de esta función social, como son la de facilitar la interacción social, la de controlar la conducta de los demás, la de permitir la comunicación de los estados afectivos y la de promover la conducta prosocial. Entonces, facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos o la de promover la conducta prosocial. Incluso la falta de comunicación o represión de las emociones también puede cumplir una función social. En muchas situaciones sociales,
es necesaria la inhibición de la manifestación de ciertas reacciones emocionales, ya que en caso de no hacerse, podrían alterarse seriamente las relaciones sociales y afectar al funcionamiento de los grupos. Aunque de forma general la inhibición emocional produce malos entendidos y reacciones indeseables que no se hubieran producido en el caso de que los demás hubieran conocido el estado emocional en el que se encontraba, el efecto motivacional. Quedémonos ahora bien con esto. Vimos antes la función social, vimos esas subfunciones, por así decirlo, las subfunciones de Izar, de la función social, que recordamos que era facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, se deducen un poco, pero importante saberlas. Permitir la comunicación de los estados efectivos y promover la conducta prosocial. ¿Qué nos toca después de ver esta función social? Y acordaos de Izar. El efecto motivacional. El efecto motivacional de las emociones no se limita al hecho de que en toda conducta motivada se produzcan reacciones emocionales, sino que una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada. ¿Entendéis eso bien? Es, a ver, un poco lioso, pero es importante saberlo. El efecto motivacional de las emociones no se limita al hecho de que en toda conducta motivada se vaya a producir una reacción emocional, sino de que una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada. Dirigirla hacia determinada meta y hacer que se ejecute con un cierto grado de intensidad. Así pues, la conducta motivada produce una reacción emocional y, a su vez, la emoción facilita la aparición de conductas motivadas. La expansión filogenética de la corteza cerebral en el ser humano ha posibilitado una variedad creciente de interpretaciones, emociones y opciones de comportamiento. Las emociones, aunque aún motivan el comportamiento humano, tienen su aportación más importante en la posibilidad de desacoplar la motivación de la percepción del estímulo, para hacer de esta manera posible su reconsideración. Por ejemplo, el miedo crea una tendencia para escapar, pero una persona rápidamente puede darse cuenta de que la amenaza va dirigida a otra persona, reinterpretación del acontecimiento, o que una postura agresiva intimidará al asaltante, reinterpretación de alternativas de respuesta. De esta manera, las emociones permiten flexibilizar tanto la interpretación de los acontecimientos como la elección de la respuesta más adecuada. Las emociones, desde este punto de vista, representan una alternativa evolucionista muy importante. De esta manera, las emociones se constituyen en el primer sistema motivacional para la conducta humana, ya que juegan un papel crítico en la energización de la conducta motivada y en los procesos de percepción, razonamiento y acción motivadora. De hecho, las principales emociones dibujan lo que son los dos grandes ejes de regulación del comportamiento, lo que sería la aproximación y la evitación. Esto, importante. ¿Veis este cuadro que vemos aquí de dimensión motivacional de las emociones? Ver esta aproximación y esta evitación. Es como si intentamos aproximación, relax, humor, orgullo, alegría, felicidad, amor, evitación, tristeza, culpa, ansiedad, vergüenza, depresión, hostilidad, los celos, asco, miedo, ira, todo esto. Básicamente es esto, es una representación de la distribución de las emociones y los ejes motivacionales que éstas configuran. ¿Vale? Ahora, tareas de las emociones. Quedámonos bien con este hombre también. De la misma forma que nos quedamos antes, igual en el punto 3, que era el 3.1, creo. El de Izar. El 3, sí, creo que sí que es el 3.1. Si le damos bien para aquí, sí, es funciones de las emociones, perfecto. Quedémonos bien con estos nombres. Es importante. El tema de los autores, mucha gente los obvia. Está claro que no te tienes que saber absolutamente todos los autores de arriba abajo, pero sí que hay algunos que han aportado y que tienen un grado de relevancia muy importante. Entonces muchas veces no se pueden preguntar por autor. O tú incluso no darte cuenta de que estás hablando de algo, pero tú no sabes realmente quién lo ha dicho. Y eso te sirve mucho porque a ti después, incluso no solamente en esta materia, a medida que vas avanzando en la carrera vas viendo cómo se citan a muchos autores que no solamente han tenido una aportación en un campo significativo como puede ser emoción, después puedes verlos en aprendizaje, puedes verlos en desarrollo, puedes verlos en muchas más cosas. Entonces, es eso. Sé que es bastante obvio lo que digo, pero es importante recalcar las cosas aunque sean obvias a veces, porque no son tan obvias para unos, son obvias pero para otros no. Y hay que tener un poco de empatía en esa parte.
Entonces, tareas de las emociones. Punto 3.2. Gerald Stemler. Según Stemler, en el 2003, todas las emociones cumplen una serie de tareas, entre las que destacan la de codificar las condiciones estimulares como positivas o negativas, o alternativamente como apetitivas o aversivas. La de interrumpir las cogniciones y el comportamiento en curso, refocalizando la atención. La de escudriñar, me encanta esa palabra, escudriñar, la memoria emocional, para localizar contingencias, estímulos, respuestas aprendidas y probadas como exitosas en el pasado, tanto para la especie como para uno mismo. Entonces, lo que estamos citando ahora, básicamente, lo que dice Stemler, es que todas las emociones cumplen una serie de tareas. Y ahora estamos viendo pues las que más destacan de estas tareas. Codificar las condiciones estimulares, tanto que sean positivas como negativas, o alternativamente como apetitivas o aversivas. La de interrumpir las cogniciones y el comportamiento en curso, refocalizando la atención. La de escudriñar la memoria emocional para localizar contingencias, estímulos, respuesta aprendidas y probadas como exitosas en el pasado, tanto para la especie como para uno mismo. La de influenciar tendencias de respuesta comportamentales hacia una disposición motivacional particular, como la aproximación o la evitación, incluyendo la modulación de circuitos reflejos. La de involucrar procesos explícitos e implícitos para la evolución de los estímulos, el ambiente y la memoria, así como de los procesos implícitos de valoración. La de preparar clases de comportamiento, como la defensa, el abatimiento o el ataque, a través de una coordinación de los sistemas autonómicos, somático, hormonal e inmune. La de poner las intenciones de uno en conocimiento de los demás, tanto oralmente como a través de la postura, el color de la piel, la expresión facial, etc. La de comunicar las actividades autonómicas y somáticas a las aferencias para su integración en los centros cerebrales. La de responder con extrema rapidez para contrarrestar amenazas de lesiones o integridad del organismo, es decir, protegiendo el cuerpo y sus órganos más importantes de cualquier tipo de daño. En función de estas tareas, podemos considerar que las emociones funcionan como programas de orden superior, o módulos de la mente, que son responsables de ajustar prioridades de procesamiento y de respuesta. Así, cuando una emoción se dispara, activa algunos mecanismos subordinados como la atención, el procesamiento heurístico o la urgencia en los programas de acción, y desactiva otros como las metas de alto nivel, el procesamiento sistemático, la digestión, etc. Por lo tanto, son una modalidad de funcionamiento del sistema psicológico. Vale, punto 3.3. Vamos a ver si llegamos por lo menos hasta el 4, que sería, creo que son 7 o 8 puntos por ahí. Bueno, no recuerdo muy bien el tema. Aún lo leí hace poco entero. Y intentaremos llegar hasta la mitad o por ahí. Me gusta hacerlos en 2 vídeos, suele ser la clave. Pero si no, se va perdiendo un poco el hilo también. La gente no, el ser humano en general pues tiene una capacidad de atención limitada. Y unos más y otros menos, todo depende de la práctica también. Personalmente, pues a mí no me molesta estudiar no es lo mismo que leer, quiero decir, tú puedes estar leyéndote una novela y está muy interesante y puedes leerla 4 o 5 horas, pero una cosa es leer eso y otra cosa es meterte con textos académicos y demás. Si tú te pones a estudiar psicobiología y te pones a mirar todo durante 8 horas consecutivas o 6, pues a ver, habrá gente que tenga, pues a lo mejor, yo no lo sé, yo personalmente no soy capaz. Soy capaz de hacerlo, pero no de que tenga una utilidad. Básicamente me refiero a que sea, a que vaya en proporción a lo que uno, a que sea efectivo, quiero decir, no salía la palabra. Es a que sea efectividad, que tú de esas 4 horas a lo mejor te vale media hora solo, porque a partir de la media hora o de la hora tu capacidad de atención ha disminuido tanto que realmente estás más perdiendo el tiempo. Entonces yo siempre he visto más útil, si estudias, o en este caso estudiar quiero decir, que sea que estés enfocado en hacerlo, y aunque sean 2 horas al día. Si esas 2 te rinden, las multiplicas por todos los días sin fallar nunca, de lunes a viernes. Por poner un ejemplo, habrá gente que también le dé el fin de semana, pero bueno, yo personalmente de lunes a viernes por ahora me llega. Y sacas perfectamente las cosas. Puede que de vez en cuando una materia se te tuerza un poco más, pues porque no te gusta, porque no le das la suficiente atención o porque tiene un grado de complejidad mayor que las demás. Así de sencillo. Entonces, quiero que quede eso bien, porque hay mucha gente que
que se somete a mucha presión, pensando que Dios queda nada, pero es que esa presión, precisamente, ese estrés, es totalmente contraproducente. Sé que hay gente que le cuesta mucho y eso hay que respetarlo, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de decir, vale, ahora voy a estudiar. No, hay gente que se distrae, que no tiene una capacidad de atención igual. Entonces, cada persona es un mundo, eso es lo que hay que entender, y que nos cuesta tanto a veces hacer a la mayoría. Pensamos que todo el mundo es igual que nosotros y proyectamos eso y después no. Yo soy el primero que me pasa. Así que, a por ellos. 3.3. Leyes de las emociones. Por último, tenemos las leyes de la emoción, que rigen el proceso emocional, aunque sería más preciso llamarlas principios. Estas leyes fueron formuladas en primer lugar por Fricta, muy importante, quedémonos con eso, y recientemente reeditadas también por Fricta, en el 2001. Entonces, estas leyes han supuesto uno de los más importantes avances en la caracterización de las condiciones y procesos que rigen el complejo mundo de las emociones. Estas 11 leyes y su formulación son: A. Leyes que afectan a los desencadenantes emocionales. Luego vamos a ver la otra parte, que son las leyes que afectan a la respuesta emocional. Entonces diferenciemos bien esto. Desencadenantes emocionales, las leyes que están afectando a esos desencadenantes, y luego las que afectan a la respuesta emocional. Vale. Leyes que afectan a los desencadenantes emocionales. La ley del significado situacional. Todo esto es bastante relevante, ¿eh? Me refiero, por ser lo último de un apartado, que muchas veces no sé por qué tendemos a hacer eso. Como que ya estás como medio cansado y dices tú, bueno, a ver si acabo este punto y lo dejo en el 4 o en el 5 y el próximo día sigo con esto. Y suele disminuir. Esa última parte no sé por qué, pero suele disminuir. Yo creo que es por eso, por la prisa, por el querer acabar. Pero si te gusta, por eso es la diferencia entre estudiar algo que te guste y el que no te guste. Es abismal la diferencia. Entonces, la ley del significado situacional, que formula que las emociones surgen en respuesta a la estructura del significado que nos da la situación. Significado situacional. La ley de lo concerniente, que formula que las emociones surgen en respuesta a situaciones que son importantes para la meta. Deseos, motivaciones o preocupaciones de la persona. Lo que concierne, de lo concerniente. La ley de la realidad aparente, que formula que las emociones van a ser elicitadas por situaciones que son valoradas como reales y que la intensidad de estas se corresponderá con el grado de realidad que asume. Realidad aparente. La ley del cambio, que formula que el cambio, la presencia de condiciones favorables o desfavorables, facilitará la aparición de la respuesta emocional. Pero, importante esto, es necesario que esas condiciones se den como fruto de cambios reales o esperados. La ley de la habituación, que formula que los placeres o dificultades continuadas tienden a desvanecerse o perder fuerza. La ley del sentimiento comparativo, que formula que la intensidad de una emoción dependerá de la relación entre el evento ante el que se tiene esa emoción y el marco de referencia en el que es evaluado. La ley de la simetría hedónica, que formula que el placer es siempre contingente con el cambio y que desaparece con la satisfacción continua, mientras que el dolor puede persistir en el tiempo si persisten las condiciones adversas. Entonces, quedemos bien con este tema de asimetría hedónica, que el placer siempre es contingente con el cambio y que desaparece con la satisfacción continua, mientras que el dolor puede persistir en el tiempo, como ya sabremos muchos. Y si persisten, sobre todo si persisten las condiciones adversas. La ley de la conservación del momento emocional, que formula que los momentos emocionales retienen su capacidad para elicitar las emociones indefinidamente, a menos que sean contrarrestados por exposiciones repetidas que podrían llegar a permitir que se dieran los fenómenos de extinción o de habituación. Y por último, como os había comentado, leyes que afectan a la respuesta emocional. Está la ley final, que lo que formula es que las emociones tienden a estar sujetas a juicio, en términos de relatividad, sobre el impacto y los requerimientos de metas y objetivos, que van más allá de lo que inicialmente se tenían. La ley del cuidado con las consecuencias, que formula que cada impulso emocional elicita un segundo impulso que tiende a modificar esa primera respuesta emocional en relación con las posibles consecuencias que tendría. Y la ley de la menor carga y el mayor beneficio, que formula que cuando una situación puede ser vista desde distintas alternativas, existe una tendencia a verla desde aquella postura que minimice la carga emocional negativa o que maximice una ganancia emocional. En este punto, al menos debe quedar claro que nos encontramos ante uno de los procesos psicológicos más complejos.
proceso que cumple importantes funciones, desarrolla múltiples tareas y obedece a complejas leyes y principios de regulación. Vale, vamos a dejarlo aquí justo en los tipos de emociones, que es aproximadamente la mitad del tema. Así que mucho ánimo a todos y feliz Navidad.